¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta bitácora antropológica número 14 de la segunda temporada. Hoy vamos a platicar con un brother, un carnalazo que tiene muchísima plática y agradecemos mucho su tiempo, su disponibilidad de poder platicar con nosotros aquí en la bitácora antropológica. Está con nosotros el estimadísimo, el queridísimo Juan Becerra. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, mi Juan? ¿Qué pasó, Said? ¿Cómo estás? Qué gusto verte y saludarte. Igualmente, mi hermano. Pues de verdad me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación a poder platicar aquí con la gente que escucha y ve la bitácora antropológica, pues este tiempo que nos das, que nos brindas, Juan. No, hombre, pues que encantado en estar con todos ustedes. Muchas gracias por invitarme. Seguro se va a poner bueno. Juan, ¿por qué? Vámonos presentando. Preséntate, por favor, para que la gente te conozca, los que no saben quién es Juan. Bueno, pues ¿Quién soy es Juan Becerra? Juan Becerra Costa. Soy periodista, aunque mi formación es de psicólogo clínico. Di por ahí terapia clínica, todavía de repente con algunos pacientes, pero me dedico desde hace muchísimos años al periodismo, sobre todo periodismo de la Ciudad de México. Empecé en el cultural y pues ahora estoy más en el rollo del político. Ya me toca de repente salir, ir a las mañaneras por ahí, hacer preguntas Así te vi. y pues dar las noticias en el canal de la Ciudad de México. Y al mismo tiempo con este amor que le tengo a la ciudad y esta, es que suena como al lugar común decir que le tienes amor a tu ciudad, ¿no? Pero es que sí, pero va más allá de eso. O sea, es un amor egoísta porque la ciudad te da mucho. Entonces es un amor a ti también un poco, porque al recorrerla te vas enriqueciendo. Entonces dices, no, pues amo a la ciudad. Y realmente amas a la ciudad por todo lo que ella te da a ti. Entonces escribo en la jornada, los domingos cada 15 días, de la Ciudad de México, ¿no? Por ahí, que es crónica, pero realmente no le entro a un género. No puedo hablar de personajes, de lugares, de calles, de leyendas, de anécdotas. Y, y, este, y pues mucho de ello me lleva a la actualidad, ¿no? Y a ver cómo va cambiando la fisonomía, va cambiando la altura de los edificios, los ríos que antes corrían caudalosos, llenos de agua, ahora son de concreto, ¿no? Y el caudal es de coches, pero el contexto es muy similar, Said, es muy parecido y la problemática es la misma. Sí. Bueno, esta cápsula platicábamos y le habíamos puesto el nombre de ensuciaron los zapatos. Digamos, vamos a ser una especie de cronistas de a pie, ¿no? O habitantes de la ciudad de a pie, es decir, cómo miramos la ciudad, los mortales, los simples mortales que caminamos y vivimos la ciudad día a día. Esto es un ejercicio muy antropológico, muy etnográfico, digamos, de trabajo de campo, de ir registrando las vivencias y claro, la bitácora tiene este objetivo también, dar respuesta no a las cuestiones más personales, sino a través de respuestas de gente como tú, encontrar, digamos, una respuesta a la gran pregunta de la humanidad, no a la pregunta particular. Juan, ¿qué has encontrado en este recorrido? A mí fíjate que me gusta mucho la palabra cacle, ¿no? Porque es una palabra, no sé si se pronuncia, he escuchado que dicen cacli, como la versión original del náhuatl, y yo la oí pues de chico como los cacles y que el cacle y que no sé qué rollo. Yo no sabía hasta ya entrada la juventud quizá que era una palabra en náhuatl que me parece mucho más sabrosona que zapatos, ¿no? Y en este recorrido en cacle, con tus cacles, porque también era como decir un buen zapato, ¿no? Cuando decían en el barrio, es que traes cacles nuevos, te habías comprado unos buenos zapatos, maestro. Entonces, en esto te pones tus cacles y te vas a la ciudad, a recorrer las calles de la ciudad. ¿Qué has encontrado, mi Juan? Puta, que no he encontrado, fíjate, grandes contrastes principalmente, hay que reconocerlo. No he encontrado una entidad. Me he encontrado con que la Ciudad de México es una serie de colonias y de pueblos y de barrios bien distintas entre sí, con su propia identidad, muchísimas. Las hay de todo tipo, grandes contrastes, enormes.
Para darte un ejemplo, ahí está el del Puente de los Poetas, ¿no? El de Santa Fe. Esto es como un vistazo nada más, muy dramático. No siempre es así el cambio, el contraste, pero tú vas en dirección del sur al poniente, en el Puente de los Poetas, y te encuentras de tu lado izquierdo un desarrollo inmobiliario con unas casas hermosas y con unos grandes jardines, muy, muy bonito. E inmediatamente después del lado derecho te encuentras una serie de viviendas muy humildes, muy pobres, y donde las personas se ve que viven hacinadas, ¿no? Y hay entre ellas, lo único que los divide son, que tendrá 20 metros el puente. Y entonces irremediablemente te preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo pueden tan pocos estar satisfechos con tanto, habiendo tantos con tan poco, ¿no? Y no se trata de que, oye, pues que no se vale que tengan mucho. No, para nada, al contrario, qué bueno, ¿no? Pero el chiste es que todos tengamos. Y eso te lo encuentras a lo largo de la ciudad de manera, en unas zonas más dramática y en otras no tanto. Está la zona de San Jerónimo, que es la zona de los brujos, les decían, porque ahí los campesinos bajaban desde muy temprano con sus flores caminando todavía de noche para que llegaran frescas al mercado de San Ángel y venderlas, y bajaban con antorchas zigzagueando el cerro. Entonces creían que eran brujos, porque está la creencia de que los brujos se convierten en bolas de fuego en la noche. Bueno, pues en esa zona, en el San Jerónimo, en la parte de arriba, donde está Ocotepec, Santiago, todas estas calles, ves grandes residencias de personas adineradas y junto viviendas muy pobres, ¿no? Y estos contrastes, te digo, están a lo largo de la Ciudad de México, y te encuentras luego unas cosas que dices, es inusitado, ¿no? O sea, sales del concreto de la jungla y de repente estás en un canal y con con una chinampa, ¿no? Esta maravilla de la ingeniería prehispánica que asombró a los españoles cuando llegaron. Sí. Sigues estando dentro de la Ciudad de México, o el pueblo de Coyoacán, que antes estaba lejos, antes estaba afuera, hace todavía unos 50 años quienes vivían ahí decían, vamos a México cuando iban al centro, y hoy pues está casi en el centro geográfico de la ciudad, está pegado a la alcaldía Benito Juárez, y tienes esta zona del centro muy virreinal donde se estableció la segunda sede de la corona española en México, y nada más es cruzar unas calles, tienes unos barrios marginales en donde todavía encuentras aquellos de especie como de chavos bandas de los 80, de estos panchitos que se redimieron allá en Santa Fe. Y te digo, eso principalmente contrastes ahí, y mucha riqueza, enorme riqueza de todo tipo. Bueno, esta ciudad siempre ha sido de contrastes. Estaba escuchándote y pensaba efectivamente en el centro, y digamos, la parte oriente de la ciudad, pues siempre fue como el basurero, los excluidos, ¿no? Candelaria de los Patos, digamos, la zona indígena. Terminó ahí Lecumberri siendo pues parte de ese mismo abandono de la ciudad, ¿no? El Gran Canal, también que inicia de ese lado, del lado oriente de la ciudad. Digamos, siempre esa parte oriente fue como la excluida de la modernidad aparente del resto de la ciudad. Estos contrastes siempre han estado presentes en la Ciudad de México. Y quizá eso es parte de su riqueza, de eso que te hace enamorarte de la ciudad, ¿no? Que puedes pasar y efectivamente estar en una zona muy marginada y sentirte seguro, cabrón. Yo no me Sí. siento inseguro en la ciudad, y estar en una zona, como decías, pues pasas a una zona muy moderna, ¿no? Muy, con, 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 con mucho lujo quizá, o con lujos, y también sentirte que estás dentro de la ciudad, no te sientes, al menos yo no me siento ajeno, pues, ¿no? En ninguna parte de la ciudad. Que sí me puede pasar si me voy a otra ciudad, sí me siento como extraño, ¿no? Como lo que Un soy, advenedizo, extranjero. ¿no? Sí. Oye, pero yo quisiera preguntarte, se me fue un poco el avión ahí por estar pensando en estas cosas, en algo que me da la impresión. ¿Cómo lo ves tú? Estos nuevos lugares, decía Marc Augé, un antropólogo, son, refiriéndose, por ejemplo, a los centros comerciales, son los no lugares, porque no generan identidad. A diferencia de lugares como La Merced, como Tepito, estoy hablando de lugares comerciales, para poner el ejemplo del centro comercial, perdón, a Tepito y a este lugar, como un lugar de arraigo,
como un lugar que genera identidad, por eso es un lugar, y el otro es un no lugar, porque no te da nada, ¿no? Simplemente es, vienes, consumes, te vas, pero no te da un sentido de identidad. ¿Cómo ves estos espacios? ¿Crees que si haya espacios de no lugares en la ciudad? Déjame decirte que Mara Ojé dice que, por ejemplo, el metro tiene no es un, ¿cómo decirlo? Ese sí es un lugar, ¿no? Claro. Transitas, vas rápido, vas, vienes, pero te genera cierta identidad el metro. Uh-huh. ¿Qué piensas? ¿Hay lugares de este tipo? Con este breve comentario sobre los lugares, ¿o sigue habiendo muchos lugares de arraigo en la ciudad? Colonias, barrios, espacios de lugares, Juan. Claro que los hay muchísimos, muchísimos. Esto del metro que dices ahí es bien interesante porque no sé si te ha pasado, pero, o sea, piensas en el metro y pensamos en los pasajeros y en las millones de personas que todos los días subimos al metro, la cantidad de estaciones, de vagones, pero si uno tiene su rutina, y por ejemplo yo pues, durante muchos años me fui todas las mañanas al centro en metro, entonces tomaba el metro en Viveros, hacía un transbordo, En Hidalgo. para, para llegar hasta Isabel la Católica, ¿no? Ahí me bajaba. Uh-huh. Y el chiste es que me encontraba a las mismas personas en el mismo vagón todas las mañanas y cuando regresaba a la misma hora, pues ya nos conocíamos, ¿no? Qué Nunca bueno. nos hablamos, nada, pero éramos las mismas personas, pero además en la calle vas caminando y siempre vas pasando por la puerta de una vivienda y en ese momento sale la señora con el niño y todos los días se repite, es como esta película del Día de la Marmota, casi, casi, ¿no? Y es un lugar, y es un lugar lleno de identidad del metro, desde su olor, desde su temperatura, todo. No, Y las... mejor. ¿Y cuántas anécdotas no tenemos personales del metro y colectivas, ¿no? Es decir, aquí tal día casi, bueno, no sé, habrá gente que diga, aquí conocí a tu mamá, cabrón, ¿no? en esta estación. Pero sin duda que puede haber, aquí nació fulano de tal, aquí nos encontramos, aquí fui la primera vez que fui al cine, ¿no? Tomé esta estación. O sea, hay una serie de anécdotas que sí efectivamente nos han constituido como sujetos sociales y como sujetos de la ciudad en el metro, ¿no? Y los no lugares, pues vaya que los hay también. Y los centros comerciales sí me parece que son un ejemplo muy claro, porque fuiste a uno y ya fuiste a todos. Así es. El mismo lugar es una franquicia grande. O sea, la única identidad que podría llegar a tener es plástica, no es propia, es Efímera. intencionalmente puesta. Exacto. Es vamos a emular lo que sucede del otro lado de la frontera y entonces ponemos las tiendas de la misma manera y los pisos con la misma disposición, los locales, hasta me parece que han de tener un desodorante para que huelan exactamente igual todos los centros comerciales, menos este que está en Avenida Universidad y el eje 8 que como que huele a coladera, ahí se les fue, ahí tuvieron un problema, pero todos los demás huelen igualitos. Me gusta más el que huele a coladera, como que tiene más sabor. Es como una manchita en la calle, siempre te vas a ver más rico y si está la coladera junto, pues mejor. Sí, por supuesto. Me hiciste recordar una anécdota de Gis y Trino que dicen que un taco de tripa, pues con poquita caca debe saber rico, ¿no? Porque si está muy limpio la tripa, pues no sabe a tripa y entonces no sabe bien. Un buen taco de tripa debe tener algo de caca por ahí. La tripa no está bien lavada. Efectivamente, pues, digamos, parte de los olores de la ciudad tienen que ver con esto, con el olor a drenaje y me da la impresión, bueno, yo sé que tiene que ver con el hundimiento que tiene la ciudad, que ha hecho que se rompan los tubos y entonces están desfasados y pues el drenaje no va entubado, digamos, ¿no? Por eso huele a veces tan mal el centro histórico, pues, porque ahí es donde ha habido más hundimientos, tiene que ver con con este fenómeno, pues, de la naturaleza. Oye, no me digas, Juan, que tú estás chavo, pues, o estamos chavos, no me digas que tú conociste el ríos de agua, por lo menos café en la ciudad, Juan. No me digas que Churubusco y Río Miscuac, tú nadabas ahí, cabrón, te ibas a cortar el pelo ahí y viste paisajes ahí, ¿no? No puede ser. Ahí, ¿cómo no? Por supuesto, y si tú también, y si no te hayas dado cuenta es otra cosa, y no tan lejos de donde estábamos platicando hace ratito, nomás hay que cruzar la calle
Francisco Sosa, a la altura de Universidad, justo donde está el templo de San Antonio de Padua. Ahí está el río Magdalena todavía vivo, Sí, ahí sí, sí. corre y todavía se ve, se escucha. Si quisieras meterte a nadar, no te lo recomiendo porque no está muy limpio. En época de verano huele incluso, y ya se entuba a la altura de los viveros, Así más es. o menos, y ahí me parece que ya se une al río Churubusco, que también en temporada de mucho calor, si tú caminas por río Churubusco, por río Miscuac, pues huele a río, ¿no? Todavía te llega el olor, por las lluvias crecen, el caudal, y y pues ahí están presentes, ¿no? Y te digo, el Magdalena todavía lo puedes ver. Fíjate que a mí me tocó de bien chavito, porque mis abuelos vivían por ahí, que apareció un extraterrestre ahí. Y los vecinos corrieron a ver el extraterrestre y veías a todas las señoras fifís de Coyoacán, vecinas de doña Paloma Cordero de la Madrid y de don Miguel de la Madrid, que todavía no era presidente, corrieron justo al puente que cruza Francisco Sosa y por donde abajo corre el río Magdalena. Sí, sí, sí. Y llegó la patrulla y al poco tiempo llegaron unos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de veterinaria. O sea, había un animal muy extraño, un raro, y creían que era un extraterrestre. Y no era, era el león de uno de los vecinos que vivía en Salvador Novo, entre Francisco Sosa y Panzaco, y Miguel Ángel de Quevedo, que tenía un león y se le murió en su casa y le quitó la piel y lo fue a tirar al río. Ese sí me tocó. Sí. Qué barbaridad. Oye, Juan, qué es la, digamos, la pregunta puede parecer un poco tonta. Tengo dos preguntas aquí antes de que se me olviden. Una es, ¿cuál es la zona que más disfrutas al caminar? ¿Qué tipo de espacio es el que más disfrutas? Y la segunda, si pudieras decirnos parte de tu metodología quizá para hacer estas crónicas, es decir, ¿qué haces? ¿Vas caminando, vas escribiendo, llegas a tu casa y escribes en el momento, digo, luego llegando, o te esperas, vas reflexionando, vas estudiando, vas buscando bibliografía? ¿Qué haces para escribir tus crónicas cada quincena? No sé si me di a entender con esta última pregunta, es decir, ¿cómo escribes? ¿Caminas? ¿Vas en auto? ¿Te bajas? ¿Platicas con la gente? ¿Vas apuntando en ese mismo momento o no? Previamente leíste algo sobre la zona que vas a caminar. Eh, un poco cómo es el quehacer de, de esta nueva etapa de tu vida de como cronista de Cacle, estimado Juan. Mira, la primera, la que más me gusta caminar, yo creo que es el centro histórico, o sea, me encanta recorrerlo. La zona pues, más conocida, no conocida, porque todas son conocidas, pero más recurrida por los paseantes, que es pues, este primer bloque del centro histórico, que va del Zócalo, de la Plaza de la Constitución, hacia la Alameda, hacia Eje Central, hacia Izazaga, ¿no? Y todavía un poquito más adelante, pues hasta digamos, Donceles, que es este cuadro que pero también hacia atrás, ¿no? Y te vas atrás del Palacio Nacional y te vas hacia esta circunvalación y cruzas hasta Colmenares y te encuentras ahí otra ciudad totalmente distinta que te remite a otras épocas, ¿no? Cruzando circunvalación, pues ves pocos edificios altos, ves casas muy bajas, casas muy viejas, ves pulquerías con pisos de acerrín, ves mucho cargador, y es súper estimulante, es muy bonito ver los monumentos, las historias, lo que está sucediendo permanentemente en la calle. Y también me gusta mucho caminar en la zona rural. Es tan bonito, por ejemplo, la zona de Milpalta, los pueblitos que hay, los moles, los nopales, la Contreras, ¿no? La alcaldía Magdalena Contreras es a los dínamos, las cañadas que hay ahí. Te digo, en Milpalta, San Pedro Atocpan, que casi todo el mundo le dice Actopan,
y es Atocpan. Lo Ocpan. primero que te corrigen ahí cuando vas, es Atocpan, señor. No, pues te compras un kilo de nueces así ya peladas, grandotas por 90 pesos ahí en esa zona. Es una joya. Y la segunda, metodología como tal, pues depende. Hay una, por supuesto, en cada artículo, en cada columna. Hay unas en las que voy al lugar, tomo apuntes, veo pues, el templo del que quisiera hablar, la zona de la que quisiera hablar, pregunto a los vecinos, muchas veces sin saber que voy a escribir de ello, ¿no? O sea, me Ah, paro, sí, muchas veces sin saber que voy a escribir de ello. ¿Cómo decido de qué lugar voy a escribir? Pues procuro no encasillarme en una zona, ¿no? Eso es primordial. Si ya hablé del sur, pues me voy al centro, o me voy al poniente, o me voy al oriente, o tal vez al norte, como para ir diversificando geográficamente los artículos. Las épocas, procuro también cambiarlas, me gusta mucho la historia y entonces ligo los lugares con su historia y con un personaje, no siempre, pero casi siempre. Entonces, eh, te voy a poner un ejemplo de cómo investigo, ¿no? Porque me dices que si me documento, y sí, siempre, en todos, absolutamente. Porque acabo de escribir uno sobre el pueblo de Joco, y yo tenía la idea de escribir sobre el pueblo de Joco y meter ahí a Belisario Domínguez, porque pues, él fue torturado y asesinado y enterrado en el Panteón de Joco, le cortaron la lengua, se la mandaron al Chacal Huerta por un discurso que había dado Belisario Domínguez, que ofreció en el Congreso, exigiendo la renuncia del usurpador, a quien llamó mentiroso. Y bueno, Huerta lo mandó matar. Entonces dije, voy a hablar de Joco, lo ligo con don Belisario Domínguez, y pues para que le quede, pues claro, ¿no? A Lili Telles, cuando ando ofreciendo la medalla a Belisario Domínguez, a Loret de Mola, pues que sepa que no es el premio TV y novelas, ¿no? O sea, que hay ahí de fondo algo, ¿no? Hay una que hay búsqueda. una lengua de fondo, digamos. Y no, o sea, no terminé escribiendo Belisario Domínguez porque eh, el pueblo de Joco es muy chiquito y es un pueblo que lucha contra la gentrificación y que se mantiene con sus tradiciones y evita que los grandes desarrolladores que encuentran en esta zona una mina de oro acaben con el pueblo, y es una lucha permanente. Y tienen un templo de San Sebastián, que es del 17, no del 16, como dicen por ahí, que es muy, muy bonito y está sobre una zona arqueológica, como muchos templos de la zona, ¿no? Seguramente allí antes hubo una capilla, que es a la que se refieren, del siglo XVI, pero esa ya no existe, que han de haber construido luego después de la conquista, pues para tapar el templo prehispánico. Y ahí está abajo, ¿no? Y entonces vi que el templo de San Sebastián y que lo están protegiendo porque los edificios de Mítica que están construyendo al lado están poniendo en riesgo toda esta zona histórica y de patrimonio. Y entonces dije, bueno, ¿quién fue San Sebastián Mártir? Entonces ahí me documenté y empecé a estudiar sobre San Sebastián Mártir. Resulta que San Sebastián Mártir fue un soldado romano de la Guardia Pretoriana, lo más oscuro del ejército romano, y el consentido de un emperador que se volvió cristiano en secreto. Y a los cristianos que iban al Coliseo a morir bajo la espada de un gladiador o por las garras y fauces de un león, Sebastián les hablaba, y les hablaba de un Dios que los esperaba y de la vida después de la muerte y del perdón. Entonces, elementos cristianos, él era uno. Y se entera el emperador de que su soldado favorito es cristiano, y entonces lo intenta convencer de que renuncie a la fe, no lo logra, entonces lo amenaza, no lo logra, y lo manda a matarlo, lo amarran a un árbol, y sus compañeros, quienes fueron sus compañeros pretorianos, lo flechan, lo dejan ahí en el árbol creyéndolo muerto. Es rescatado por unas mujeres que lo curan, y ya curado, regresa a hacérsela de a pedo al emperador otra vez. Oye, no, que la chingada, deja de estar molestando a los cristianos. Y ahora sí no, y ahora sí, pues lo matan, ¿no? O sea, lo torturan y lo matan. Y encontré similitudes entre San Sebastián y la historia de Joco, porque es la lucha por no renunciar a su fe, por no renunciar a su identidad ante un Goliat, ¿no? En el caso de San Sebastián era un emperador, en el caso de los habitantes del pueblo de Joco, es las grandes inmobiliarias y los intereses que hay alrededor suyo,
Y pues nomás digo que, a diferencia de San Sebastián, a mí me parece que Joco no va a morir, que va a permanecer. Entonces cambió muchísimo el método conforme yo escribí la nota, porque como la iba haciendo, le iba encontrando elementos y cambió el sentido por completo. Es el mismo lugar, terminé hablando del pueblo de Joco, pero ya no con el sentido que le había dado, entonces pues le cambié la introducción y la volví a hacer. Me tardo mucho en hacerlas, me tardo días, porque le estudio, voy, veo, entrevisto, me documento, escribo, lo dejo descansar, al día siguiente lo reviso, lo borro todo tal vez y empiezo de nuevo o le sigo. Y hay unas que han salido rápido, ¿no? Hay unas en que han salido, pues en un día ya la tengo, y hay otras que me han costado 5, ¿no? De estar unas 2 horas, 3 horas diarias ahí, o escribiendo o documentando. Fíjate Pero que me tu trabajo es gusta. efectivamente muy, muy etnográfico porque a diferencia de otras disciplinas, el objeto de estudio y quizá el problema y objeto de estudio nace a partir de la relación que se tiene como investigador con el objeto. Regularmente, pero en el caso, por ejemplo, de la sociología, dices, yo voy a estudiar tal cosa desde acá, desde el escritorio, y decides el objeto. Mientras que en el caso de la antropología es cuando estás dentro de la comunidad, cuando dices, esto es lo que debo de investigar, ¿no? No aquello que pensé en el escritorio investigar, sino lo interesante tiene que ver con este proceso o este elemento de la comunidad. Es muy, muy etnográfico y efectivamente siempre es un ir y venir entre la teoría, digamos, en este caso, y los datos que recuperas en el campo. Efectivamente hay que muchas veces dejar descansar los textos para poder eh, retroalimentarlo, pues, el propio texto con nuevas ideas. La recabación de los datos en campo son importantísimas, por eso esto del cronista a pie. Pero además otra cosa que me llamó la atención es cómo estos, decíamos hace rato, los no lugares y los lugares, este es un lugar en el que no solamente pasan 3 o 4 hechos históricos que le dan sentido a la vida de los habitantes, ¿no? Sino pueden ser más hechos históricos o acontecimientos que han permitido que un lugar como Jocó sea un, un sobreviviente de la modernidad. Eh, Decías de este santo, del asunto se me fue el nombre, maestro, de Sebastián, ¿mandé? San Sebastián. No, o sea, el otro, el de la lengua, De Belisario de Domínguez. Belisario Domínguez, ¿no? Es decir, tiene su historia, Joco, no es, han pasado ahí varias otras, y sin duda han pasado otras cosas en Joco, ¿no? Que han permitido que Joco se mantenga como eso, como un sobreviviente de la modernidad. ¿Qué otra anécdota? Por ahí sé que estás escribiendo sobre el famoso tigre de Santa Julia y esta bitácora saldrá después de tu artículo, así que pueden ir a buscar en internet el artículo de Juan este martes y el domingo supongo que sale mañana. Estamos grabando hoy sábado. Juan, ¿qué nos puedes contar del tigre de Santa Julia? Fíjate que es también muy interesante. Acabamos de tener una plática con un historiador que nos habla de Santana Uh-huh. y es un Santana héroe que venció a los españoles en Tampico y un Santana que es promotor del teatro, no el Santana que regularmente se nos enseña, ¿no? Uh-huh. Entonces aprendimos mucho de esa parte de la historia, no solamente de la parte de Santana, sino de la forma de contar la vida de la gente, pues, ¿no? Cómo hay distintas etapas de la gente. Pero De también aquí tenemos. Santana es un personaje riquísimo. O sea, ¿cuál es gracias a él se inventó el caldo tlalpeño. También está en un artículo que escribí para la Ay, a jornada. ver, platícanos de eso del No, calpeño y. pues a Santana, que le gustaban mucho las fiestas de San Agustín de las Cuevas, de hoy Tlalpan. Y Ajá. entonces, pues se iba, ¿no? A las fiestas, son en agosto, me parece, y le ponía mucho entusiasmo. Es más, yo creo que si le hubiese puesto el mismo entusiasmo a las negociaciones de Texas que le ponía a las fiestas de San Agustín de las Cuevas, tendríamos hoy el doble del territorio nacional. Y entonces se iba, se ponía borracho, le gustaban los albures, las peleas de gallos, los juegos de azar, y
mucho la bebida. Y en una de esas, pues se le pasaban las copas, ¿no? Pero pues ya tenía su séquito de ayudantes que lo cuidaban cuando empezaba a pelearse con la gente y lo regresaban a su casa, algo muy similar a lo que pasaba con el Estado Mayor Presidencial de Felipe Calderón, ¿no? Tenían que andar cuidando que el señor, que ya se le habían trepado las copiosas, no se pasara de lanza. O sea, ya tenían experiencia, pero bueno, un día amanece crudísimo y la cocina de la casa le prepara un caldo con los ingredientes que tenía en la huerta, un pollito lo mató, unos chilitos, y se lo preparó, se lo llevó en una cazuela de barro y Santana lo probó, le fascinó, se sintió inmediatamente bien, porque ya ves que a los mexicanos nos da por apagar la lumbre con fuego, a través de la cruda, pues, con mucho chilito, y le dijo, ¿cómo? ¿Qué platillo es este? La señora que lo acaba de inventar dijo, pues caldo tlalpeño, es lo primero que se le ocurrió. Y ahí nace el caldo tlalpeño. Hay quienes dicen que nació en Veracruz, lo único de jarocho que tiene es que Santana estuvo involucrado, sí te lo puedo asegurar. Y pues sí, como mencionas, es un personaje al cual nada más se le ve desde una perspectiva y tiene varias de la historia. Hay un libro de Enrique Serna que se llama El seductor de la patria, que es maravilloso sobre Santana, que habla de cómo, en efecto, ¿no? Te lo deja ver este libro, cómo Santana conoció una patria señorita, jovencita, incipiente, y la sedujo, y la dejó para volver a regresar con ella, para volverla a dejar una y otra vez, y la seducía de nuevo. Y ese fue Santana que finalmente, pues algo de viabilidad le dio al Estado mexicano, un Estado joven, un Estado nuevo, y dejó también, pues me parece, elementos para que don Benito Juárez le diera viabilidad a la República. Otro sentido. Oye, qué interesante eso del caldo, porque el caldo del alpeño es quizá, no sé si sea la única o el único platillo que la banda chilanga, la banda de CDMX, reivindicamos como nuestro, ¿no? Porque los tamales pues, son de todo, de todo, son mundiales, cabrón, ¿no? Los tamales son como Chabela Vargas, donde nacen ahí, se los asumen, ¿no? Los tamales. Sí. Pero, digamos, estoy pensando en los tamales porque la torta de tamal, que es muy famosa, que comemos aquí nada más y cosas de esas. Pero el caldo tlalpeño me da la impresión, no sé si haya otro platillo, otro guiso, pues, que se asuma como nación, como mexicano, como de la Ciudad de México. Pueden estar los machetes, no sé, esos que se inventaron ahí en el centro histórico, pues son más recientes, ¿no? Porque sí, los tlacoys pues, son de la zona de Tlaxcala, del Estado de México, eso los encuentra todo, pero los machetes, esos sí son muy nuestros, ¿no? Pero, digamos, es un tlacoyo grande, ¿no? Sí, sí. Ahorita me pensó, pues es como las tortas, cabrón, ¿no? O sea, las tortas chilangas, por supuesto que son como quizá las más raras, cabrón, ¿no? Son unas tortas gigantes que hay, tortas de todo tipo, eh, Sí. pero Don tortas, Armando, ¿mandé? este, el que se adjudicó la invención de la torta, fue don Armando, se llamaba, abrió su tortería allá en el centro histórico, y se autodenominó el inventor de la torta a finales del 19, pero ¿cuál? No mames, son dos panes y un jamones. No me diga que a alguien no se le había ocurrido antes Sí, hacer claro. eso, ¿no? Pero sí tenía una tortería muy, muy famosa, hasta Madero iba allá a comer. Oye, platícanos del Tigre de Santa Julia, que es otro personaje muy chilango. Tristemente célebre, no era chilango, era de Guanajuato, ni siquiera era de Santa Julia el canijo, se fue para ahí a pasear, pero era guanajuatense. Y pues es tristemente célebre porque lo vemos como un personaje legendario, como un personaje, una especie de Robin Hood, y era un hijo de la chingada, era un asesino, era un ladrón sin escrúpulos, era mal dicho. Fue militar, parecía que iba a tener una carrera militar ahí, pues, exitosa, fue subiendo de rango, llegó a sargento y decidió que mejor iba a dejar el ejército para dedicarse a otras cosas que eran más de su interés, la fiesta, principalmente. Pero como
la borrachera no sale barata, pues tenía que ingeniárselas para tener dinero, pero trabajar no era una opción. Entonces comenzó a robar, a asaltar a personas en la calle y se iba de borracho y entonces en las cantinas y en las pulquerías de la zona de Santa Julia, que se llama Tlaxpana, que quiere decir donde se barre, y que hoy pues, es la colonia Náhuac, toda esta zona de Miguel Hidalgo. Ocupa varias colonias, la Náhuac principalmente. Bueno, pues ahí en las pulquerías se hizo de un grupo de secuaces y formó una banda y fueron subiendo de intensidad los asaltos y se empezaron a meter a las casas y se metieron a los comercios, hasta que un día se les ocurrió asaltar una hacienda, ¿no? La que iban a encontrar un botín muy grande que les permitiría seguir la borrachera sin arriesgarse a tener que dar otro golpe, pues por lo menos durante algunos meses. Pero no les salió la cosa como querían, los detuvo la policía, los llevó a la cárcel de Santa Julia, pues a una comisaría, y pues, ante las evidencias que eran irrefutables en contra del Tigre Santa Julia, pues decide escapar y en la escapada mata a 2 gendarmes y esta nota llega a un periódico, a la Nota Roja, y tergiversa un poco la información, se burla de la incapacidad de la policía para retenerlo, apela a un repudio popular hacia las autoridades y pone a Chucho el Roto como un bandido, como una especie de vengador de las atrocidades que cometían de manera prepotente los policías y causa con ello la simpatía del pueblo y la simpatía de la gente. Y el asunto escala tan alto que llega al presidente Porfirio Díaz, quien le encarga a su sobrino, al general Félix Díaz, que le ponga alto a su libertad, que lo detenga. Y entonces el sobrino del tío, que así le decían a Félix Díaz, busca a los policías más fregones de todo México y averiguan cuál es el punto débil, ¿no? Del Tigre de Santa Julia, pues, que era muy mujeriego, era de cascos ligeros, y averiguan también que tiene una novia, Lupita, que vivía por ahí por Tacubaya. Félix Díaz va con Lupita, la medio extorsiona para que purgue al Tigre de Santa Julia cuando lo fuera a visitar, la convence, digamos, con métodos que hoy no pasarían el debido proceso, y llega el Tigre de Santa Julia, esta chava lo purga, Félix Díaz y los policías están afuera esperándolo, entonces el Tigre de Santa Julia le viene un retortijón, un dolor, se sale a aliviar ese retortijón, la diarrea, y es ahí que lo agarran. Y entonces el periódico retoma la nota, bueno, pues lo agarran, lo llevan a la cárcel, lo ejecutan. Los periódicos retoman la nota y lo que más destacan en una especie de infodemia de finales del 19, principios del 20, destaca que lo agarraron zurrando, ¿no? Esa es la nota. Y que nada más por eso lo pudieron haber agarrado, ¿no? Porque si no se les hubiese escapado. Entonces tuvieron, y no se detuvieron a ver que era un asesino, que había existido una investigación que para la época era muy avanzada, que sí, que lo agarraron aliviándose el retortijón porque lo habían purgado, que el proceso, no, nada. Lo más interesante, 8 columnas, lo agarraron, y por eso lo agarraron como al Tigre de Santa Julia, y su cráneo está en el Centro Cultural Isidro Favela, allá en San Ángel, pues como recordatorio, ¿no? De cómo se hizo famoso por una nota tergiversada a un personaje que fue un asesino, que fue un delincuente y que pues le da identidad a una zona de la Ciudad de México que, pues, yo te digo, o sea, pregúntale a 10 personas de Santa Julia, yo creo que al menos 9 te van a decir, ah, sí, pues del Tigre de Santa Julia, pero pocos te van a decir que dónde está la ubicación del pueblo, eh, que ya no existe, porque ya no se llama así, punto. Y que el Tigre de Santa Julia era un hijo de la chingada. Oye, Juan, fíjate que me hicieron pensar varias cosas, bueno, dos cosas específicamente. Una me llamó la atención esto de el apodo de Chucho el Roto. ¿Será, sabes por qué le pusieron el Roto? Por ¿Tiene, elegante, mandé? porque era muy elegante, un Ah, rotito. ah, ok, ok. Porque también le gustaba mucho el rollo de seducir
se vestía muy elegante y también no solo se usía a las mujeres, sino se usía a todas las personas para poder cometer sus atracos y sus fechorías. Se vestía de rotito, y entonces, pues, como te ven, te tratan, decía. Entonces no les Y, causaba temor a las personas y los defraudaba. y la otra es, no sé si tenga relación, ¿crees que tenga relación aquella forma de llamar antes a la policía como la Julia, con esto del Tigre Santa Julia? Esa es buena pregunta y no la sé. Vamos a investigar por qué a la Julia se le llama la Julia. Porque Esa es para la próxima. pues Sí, está ahora sí que bueno. tienes tarea. Sí, Y bueno, son dos cosas también muy chilangos, ¿no? Llamar así a la policía la Julia y el roto. Bueno, ya es del siglo pasado, pues, este dicho de llamar a la gente como que eres un rotito, ¿no? ¿eh? Juan, qué gusto, la verdad, que nos hayas dado la oportunidad de poder platicar contigo y que nos hayas hecho reflexionar sobre lo que es la ciudad, sobre varias cosas, sobre la metodología, sobre los no lugares, los lugares, sobre la importancia de la historia y sobre todo de documentar quizá nuestra propio andar por la ciudad y por la vida. Juan, ¿cómo terminamos de esta charla? ¿Cómo cierras? Pues invitando a que nomás se pueda y sea prudente, pues seguir recorriendo la Ciudad de México y conocerla, porque generalmente pues somos huevones, ¿no? Y pragmáticos, y vamos a donde ya sabemos, y vamos a donde ya conocemos, y vamos a donde nos acaban de decir. Pero pues luego lo más bonito es lo que está no escondido, pero no necesariamente a la vista. Entonces seguirse, cruzar esa calle en donde creemos que ya terminó el paseo. Eh, yo les pregunto a ustedes que nos están viendo, ¿cuándo fue la última vez que estuvieron en la Ciudadela? ¿No? Está pues, atrás de la Alameda, ¿no? Hacia Bucareli, estás ahí a la izquierda, si estás por Juárez, y luego está. Yo les pregunto, ahí ustedes sabrán, ¿no? Es de los grandes paseos de la Ciudad de México. Y la zona rural, ahí de esa, no sabes, o sea, vale la pena agarrar tu transporte e irte un domingo y hacer ahí el mercado. No solo más fresco, sino te va a costar una tercera parte de lo que cuesta Sí, en cualquier otro comercio. Y además ayudas a los pueblos, al comercio sí. local, se llevan cosas ricas a la mesa, a la casa, y aprovecharlo, evitar los no lugares. Así Esos es. nos pasan a lo pendejo. Fíjate que me gusta siempre cerrar con el invitado, pero en esta ocasión, bueno, a lo mejor hay chance de que tú cierres, pero recordé una vez que fuimos a Xochimilco y acabamos de adoptar, porque nada más tenemos puros perros adoptados, a dos cholos. Una señora había recogido una perrita y resultó que iba a tener perritos, ¿no? Entonces yo no sabía qué hacer con ocho perros que tuvo la perra. Y entonces, pues se lo estaba regalando, cabrón. Entonces pasamos, mi hija agarró uno, y yo dije, no, pues ¿cómo? Pues yo también agarro uno, ¿no? Y me lo llevé porque lo vi, me encantó el perro, pues. Claro, ahora mi hija es la que los cuida, al par. Y estaban muy chiquitos y fuimos a Xochimilco. Y en eso vi que estaba pasando el niñopa. Entonces agarré mi cámara y dije, ahorita vengo, perdón familia, pero yo me voy a ver al niñopa. Me pegué ahí con la caravana que iba, todo el rollo. Entraron a una casa y yo dije, no, pues ya ahí estaba tomando fotos, platicando con la gente. Y dije, no, pues ya, pues se van a enojar, pues venimos de paseo y yo acá con el pinche niñopa. Y entonces me salgo, no las encuentro, les hablo por teléfono y resulta que estaban adentro, cabrón. O sea, así casi como yo se habían metido a la vida, casi desayunando ahí, todo el rollo. Y pasó algo bien curioso con el cholo, porque se encontraron un cuate que les dijo, oye, ¿qué onda? Pues véndemelo, ¿no? Pues no, ¿cómo te lo vamos a vender? Y dijo, bueno, le voy a regalar este talismán al dios Xolo Escuincle, que no sé qué rollo, para que lo proteja. Entonces le di una piedrita, cabrón, que todavía tenemos y se lo pusimos, pero se le caía en su collar al perrito, ¿no? Y digamos, son de esas cosas donde efectivamente encuentras pues cosas muy interesantes, gente como de este tipo. Hace rato que te decía, pues uno no se siente inseguro en la ciudad, porque siempre hay personas amables, cabrón, en esta ciudad. Esta ciudad la construimos y está hecha por nosotros, por los habitantes, y es algo que a veces la gente que nos visita como que no entiende
o este andar, digamos, de los habitantes de la ciudad, de esta forma de comunicarnos, de interactuar entre nosotros, como este hermano que nos regaló para el Cholo su piedrita, que ni lo conocíamos, cabrón, dijo, no, para que cuando yo me muera me cruce este amigo el río, le voy a regalar esta piedra, ¿no? Qué Sea cierto bueno. o no, pero bueno, ahí tenemos y nos pareció un súper detalle de este carnal. Y efectivamente ahí encontramos, que decíamos hace rato, tlacoyos hechos a mano, cabrón, nos trajimos cantidad de tlacoyos del mercado, nopales, un buen de verdura, flor de calabaza, cuanta cosa del mercado de Xochimilco, y no fuimos a las trajineras, fuimos al pueblo, ¿no? Y estuvimos en la iglesia y tomando fotos, este recorrido ahí con el Niñopa y estas cosas. Efectivamente, visitar esta zona de la ciudad, esta zona aún con bastantes vestigios del México profundo, diría Bonfil Batalla, pues es interesante y muy contrastante con otras partes de la ciudad. Juan, muchas gracias. Otra cosa para que tú cierres, mi Juan. Otra cosa, pues ya que andas hablando de Xochimilco, pues un reconocimiento a los xochimilcas, porque estos canijos que están totalmente sometidos por los mexicas, que eran unos sanguinarios hijos del maíz, cuando llegaron los españoles fueron de los pocos que no se aliaron con ellos y a pesar de lo oprimidos que estaban por los mexicas, dijeron, bueno, por lo menos los mexicas pues hablan igual que nosotros y tienen el mismo Dios, ¿no? Gracias, mi Juan. Estamos en comunicación. Un abrazo. Pues ha sido un gustazo. Un Hasta la próxima. gustazo, querida, abrazote. Gracias. Chao.